¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Empezamos, como siempre, con lo que creemos es el destacado de la semana, no solamente a nivel nacional, sino internacional, pero que tiene su repercusión en términos de ideologización política y sobre todo económica, que es la nueva reelección del presidente Trump en Estados Unidos, y una foto que saca con inteligencia artificial, por supuesto, Milei, que maneja muy bien las redes, abrazado a Donald Trump. Es cierto que se jugó incluso antes de que fuera la postulación de Donald Trump, el presidente argentino. Ahora, en esta primavera del capitalismo globalizado, etcétera, con Meloni en Italia, con Bukele en El Salvador, con Donald Trump y posiblemente con Bolsonaro en Brasil y Milei en Argentina, no necesariamente significa que Argentina sea el ombligo del mundo, y por eso Donald Trump, entre otras cosas, pueda llegar a perdonar parte de esa deuda mayor en la historia del Fondo Monetario Internacional que dio el fondo a la Argentina en la época de Macri. Seguramente va a tener un teléfono más directo en función de que comparten la ideología, pero no necesariamente significa que vaya a condonar parte de esa magnífica deuda que dio en la época del gobierno. En política, y más a este nivel, no hay amigos, hay intereses, y sobre todo económico, porque pueden compartir esa ideología, pero no necesariamente la ideología económica. Trump es mucho más proteccionista de la industria, mientras que Milei pregona, en función de lo que está haciendo, una economía de libre mercado. Muy bien, dicho esto, le paso a comentar que en el segundo bloque vamos a estar hablando con un legislador de la oposición, el doctor Rodrigo Agrelo, que supo interpretar, me parece, entre otras cosas, lo que siente la sociedad con el aumento de la factura, en este caso el agua, aguas cordobesas, que sigue aumentando y aumentando y aumentando, y un ARCEP que aparece hoy metafóricamente como una escribanía de lujo que termina aprobando todo lo que le manda el Ejecutivo. Esto lo vamos a estar, o las empresas de servicios públicos, ¿no? Esto lo vamos a estar hablando en el segundo bloque, pero ya me dirijo a saludarlo al contador Fabián Maidana para hablar un poco de economía, de finanza, del crecimiento de las finanzas como el motor productivo de las economías regionales y otros tópicos. Ya lo saludo. Contador, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Mucho gusto. Mucho gusto, Fabián. Bueno, lo decía un poco, ¿no? El motor financiero como productor, promotor de las inversiones de las economías regionales. ¿Cómo se está viendo? Bueno, acá para llegar al momento de hoy tendremos que hablar a partir de la salida de la pandemia. La pandemia fue un momento muy especial, con lo cual no sería parámetro de medición, pero sí de un proceso que marcó una especie de bisagra ahí. De bisagra, claro. A partir de ahí empezó a recuperarse, a recomponerse y a crecer un sistema financiero que nunca estuvo en riesgo, nunca se volvió al riesgo del año 2000 al 2002, pero sí tenía una reducción en su volumen de negocios, claramente por la parálisis, tanto nacional como internacional. Fue único en la historia una crisis de oferta y demanda a la vez. Normalmente cuando hay crisis de oferta no hay crisis de demanda o viceversa, pero acá se dio en el mundo una crisis global de oferta y de demanda. Con lo cual, está bueno hacer un análisis a partir de la salida de la pandemia. Que modificó algunos parámetros en tema financiero y económico. Lo que más modificó fue la parte básicamente tecnológica y la bancarización, sobre todo a nivel personas físicas, pero también una bancarización a nivel de empresas, debido a que los medios, el avance que se produjo con la pandemia, tanto en comunicación, en videoconferencias, en el home banking de los bancos, en las apps vinculadas al tema financiero. La gente se tuvo que capacitar de golpe, digo, esa brecha que existe a veces entre la tercera edad y la juventud que manejan las apps, las redes, etcétera, y hubo una capacitación de golpe, un crecimiento, no quedaba otra. Un adolescente prefiere ir a un odontólogo antes que hacer cola en un banco. Entonces, claro, un proceso que iba a empezar por ahí en estos tiempos, en el 2024, 2025, se anticipó.
se anticipó y la tecnología hizo que se produzca un nivel de bancarización que hoy en día casi, diría yo, el 37, 38% de las personas adultas, sí, ya se son más o menos unos 37 millones de personas, toma crédito, pero el 90% está bancarizado. Claro, claro. ¿Cómo se entiende, cómo explicar el sistema financiero como promotor y inversión de las economías acá hay que resaltar, ¿no? Sí, hay que resaltar. Digo, podríamos poner Hernando, por ejemplo, con el maní, por Exactamente. ejemplo. Acá hubo un poco un abandono del sistema financiero, de la asistencia crediticia al sector productivo y al sector de banca individuos, en pos de prestar con la garantía del Banco Central a través de la adquisición de instrumentos financieros que comenzaron en 2018 con las LELIQ, sí, que claramente en diciembre de 2023 fueron reemplazadas por los pases activos y que recién ahora, en la actualidad, están desapareciendo esos instrumentos, se están desarmando posiciones de financiamiento del sector público a través de instrumentos financieros y se está volviendo el otorgamiento del crédito. En ese esquema hubo mucho... ¿Por qué convenía poner la ley que era tan cómodo y era rentable? El tema de las letras de LELIQ. El tema de, sí, de las letras emitidas que tanto se usaron como polémica en campaña, ¿no? Exactamente, que sí, formaban parte, digamos, de un endeudamiento directo del Banco Central. Hoy lo único que tiene el Banco Central son 9.000 millones de dólares en Bopreal y nada más. No hay más. Y tienen casi 2.000 millones de pases que pasivos. Se fue deshaciendo de esas LELIQ. Exactamente. Y ha habido un aumento de la circulación monetaria, el dinero que tiene la gente en el bolsillo, y una baja de la base monetaria y por eso la baja de sus títulos. Sí. Por eso hay mayor circulante y el dólar está estabilizado porque hoy tenemos un dólar técnico de 1.205 pesos y en diciembre de 2023 el dólar técnico es casi de 1.900. Entonces la presión hacia el cauce del río es el dólar técnico. Por eso el dólar está tranquilo. Me sirve de pie para preguntarte por carácter transitivo, ¿cómo ves la macroeconomía de este nuevo gobierno? Yo creo que, termino 2 segundos con el tema del sistema financiero como para cerrar la idea. Hubo en el mercado financiero hay 2 mercados, está el bancario y el mercado de capitales. En el mercado bancario hay una intermediación indirecta. Yo pongo plata en un banco, el banco me paga una tasa, y la presta, yo no sé a quién le presta, me cobra una spread, carga una tasa de costo de transferencia, una serie de cosas y determina la tasa activa. En el mercado de capitales hay una tasa intermedia entre la activa y la pasiva porque hay un vínculo directo, una intermediación directa a través de un broker entre quien ofrece el dinero y quien lo toma. Entonces, cuando yo pongo dinero en el mercado de capitales, sé quién está tomando esos fondos. O el Estado, o una empresa que emitió una ON, o una pyme, o lo que sea. Con lo cual esa tasa intermedia le conviene tanto a quien presta porque es más alta que la de un depósito a plazos fijos, y a quien toma también porque paga menos que una tasa activa en un banco. Y para los bancos estaba fantástico, prestaban a una tasa por arriba de la tasa de depósitos más baja que si le prestaran a un cliente, pero con riesgo cero, porque el Banco Central no puede defaultear y si tenía que pagar en pesos una LELIQ, emitía y te la pagaba. O sea, con lo cual cambiaron riesgo por dejar de asistir a las empresas durante un periodo bastante prolongado. ¿Lo ves positivo? No, veo positivo que empiecen de nuevo a asistir a las empresas, por eso frenó el crecimiento de la economía a través de la reorientación del crédito a la actividad productiva. Hoy en día esos parámetros han cambiado, de nuevo no hay un manejo meramente financiero, pero hay una recesión, una caída en términos interanuales de la
industria de la construcción casi del 30%. Dice que tiene un pequeño repunte del 2,4 sí, bueno, ahora, ¿no? Está bien, pero... Salió Caputo con un... No, está bien, pero la caída interanual de septiembre a septiembre es muy profunda. Hay un dislike ahí. Después tenés, la industria también repuntó un poquito, pero tiene una caída del 12 y el consumo una caída fenomenal. Bastante significativa. A nivel macroeconómico... Dale. Vos tenés, vamos a definir algo básico que es el Producto Bruto Interno para la audiencia que sepan claramente a qué nos referimos con Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la producción total del país que se mide a través de la suma del consumo, a través de la suma de las importaciones, a través de la suma de la producción, de las exportaciones. Dije importación, la exportación, de la producción menos las importaciones, ese es el Producto Bruto Interno. ¿Qué sería la balanza? Expresar en términos de dinero o en términos monetarios el total de la producción de bienes y servicios de un país. ¿Cómo estamos ahí? Ahí tenemos dos fórmulas polinómicas que surgen de ese Producto Bruto Interno, que son la oferta global y la demanda global. La oferta global de bienes es igual al Producto Bruto Interno, o sea, todos los bienes y servicios que se producen en el país, más las importaciones. Puedes ofrecer productos que estás importando. Y la demanda global es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, que también forma parte del Producto Bruto Interno. Y eso, más el tema de las importaciones que vos ofreces. El producto que no importa. Sí, ¿y cómo estamos? La brecha inflacionaria es una diferencia entre la oferta y la demanda global. Sí. Milei, hasta ahora, el gobierno Milei lo que ha hecho es cerrar esa brecha inflacionaria a través de una caída de la demanda global, pero no a través de una suma de la oferta global. Por eso baja el consumo, baja el gasto público, baja la inversión y está intentando poner un ancla de 10 meses seguidos de superávit fiscal en base, obviamente, no solo a la baja del consumo y a la baja de la inversión, a la baja de la industria, sino claramente a través del efecto en el bolsillo a todas las personas. O sea, pasándolo en limpio, Fabián, sería, dejo de pagar algunas cuestiones para no negociar el equilibrio fiscal. Sería como pasándolo para que don Pepe del otro lado entienda, no pago determinadas cosas. Claro, bajó el consumo, bajó la inversión, bajó el gasto público, menos que el consumo y la inversión, y empezó a cerrar la brecha inflacionaria. Lo que hay que hacer a tiempo para que no haya una recesión, sino una regresión económica, es empezar a aumentar la oferta global y que la naturaleza del cierre de la brecha... ¿Para ir redondeando? Vamos por ese camino en el sentido que el sistema financiero está deshaciendo posiciones financieras y orientando el crédito al sector productivo. Ahora, la demanda de crédito en Argentina es del 6% del PBI, mientras que en Chile es del 82%. Hay una gran diferencia con otro gobierno de otro color político. Claro, y por ejemplo, ideología. Lo más cerca, México, Uruguay, tenés el 26%, y los créditos hipotecarios en Argentina son el 1% del PBI, en Estados Unidos el 80%. O sea que todavía no arrancó. Entonces, porque la gente tiene que calificar para tomar un crédito, y está bastante mal. La gente y las empresas están bastante mal para calificar y tener crédito. Fabián, gracias por la visita. Seguramente da mucho para hablar. Nos quedó el tema de Donald Trump, cómo podría impactar la economía en términos positivos o no con Milei, pero vamos a seguir hablando en otras entrevistas. Con todo gusto. Seguramente. Un gusto, encantado y gracias a vos. Nos vamos al corte, ya volvemos y vamos a estar hablando de los aumentos, entre otras cosas, de la factura de agua cordobesa con el doctor Rodrigo Agrelo. Ya volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal.
residuos secos no se sacan con los húmedos. Tienen días distintos de recolección. Si no, llévalos hasta el ecopunto. Vecina, colaboremos separando. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Lo decíamos, ¿no? Algo que irrita sobre todo a la sociedad cuando vienen los aumentos, algunos dicen por demás, arriba de lo que da la inflación, entre otras cosas, el aumento del agua, ¿no? Y para eso lo hemos convocado al legislador de la oposición de Encuentro Vecinal, el doctor Rodrigo Agrelo. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Por qué se da, según su lectura, este aumento desproporcionado del agua con un ERCEP que parece más una escribanía de lujo que termina aumentando prácticamente todo lo que le mandan las empresas? Así es. A ver, ¿qué es lo que sucede? Primero, la baja de la inflación empieza a dejar a la superficie las imperfecciones, las incorrecciones, todo lo que no corresponde, porque la inflación disimula todo. Vos nunca sabés si valor y precio están acompañados entre sí, ¿no? Entonces cuando hay inflación todo se mezcla, vos no sabés qué te están cobrando. Ahora cuando se para la inflación, como está sucediendo en el país... No hay argumentos válidos. Claro, empiezan los números finos a mandar. Y nosotros vimos este pedido que hizo la Aguas Cordobesas al ERCEP de incremento de la tarifa del 10 y pico % y nos pusimos a estudiar un poco hacia atrás. Entonces agarramos los últimos 2 años. Cuando vos tomás los últimos 2 años, que es la verdadera película, te encontrás con que el incremento de tarifas de agua se ha multiplicado por 10, pero la inflación se multiplicó por 7, tomando octubre del 2022, octubre del 2024. Entonces... nosotros creemos que el ERCEP debe tomar cartas en el asunto de un modo mucho más profundo, pero como decís vos, se ha transformado en una especie de escribanía, en donde lo que le piden las empresas de servicios públicos lo hacen. Cuando, fíjate que estamos ante monopolios. Monopolio porque pertenece a una empresa. Naturales, sí. Porque vos no le podés comprar agua potable a otro. Nadie te va a traer otra canilla para que vos saques el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando en los mercados donde no hay competencia, el organismo de contralor tiene que simular la existencia de la competencia. ¿Me explico? Es decir, funciona como un regulador de los abusos que puedan llevar adelante las empresas. Bueno, acá aparentemente el ERCEP es un organismo que está ahí viendo qué le dicen para conceder todo. Recordemos que el ERCEP es el órgano controlador de los servicios públicos que tiene mayoría de los integrantes, tiene un representante por el vecino, por la oposición, etcétera, pero del oficialismo. Claro, el oficialismo tiene 3 y todos los otros tienen 3. Por lo tanto, la decisión... La decisión siempre va a ser del presidente del organismo, que es el que termina desempatando. Y eso es lo que está pasando. Sí, pero hay estudios técnicos que teóricamente fundamentarían de por qué ese aumento. Llámese obras, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate hablando con algunos integrantes del ERCEP en off, te dicen, bueno, pero si nosotros no concedemos este aumento, después no vamos a tener obras de agua. Pero yo me animo a discutir eso. Fíjate que hay... Cooperativa Horizonte tiene un barrio de 59 viviendas donde los están obligando a hacer una infraestructura que le correspondería a las empresas de servicio y no están pudiendo avanzar. Entonces, yo he tenido, fíjate en lo profesional, incluso alguna vez me he encontrado con que Aguas Cordobesas le exigía una cañería bastante importante en su costo a Cooperativa Horizonte. No, a una empresa X. Dice, usted hágame el caño que viene por atrás a 1,5 cuadras, haga la conexión. Yo mire, eso es de la empresa, es parte de la obligación de obra de la empresa.
¿Qué es lo que hacen? Le hacen hacer la inversión al capital privado y después vienen los propios de la empresa privada y te tiene que donar la infraestructura que hizo. Pasa con EPEC, con las cámaras, pasa con EPEC, con las cámaras de energía, que las tiene que hacer el privado y donárselas a EPEC. Entonces, ¿Y entonces cómo se justifica según tu óptica? ¿A dónde va todo ese dinero? Bueno, lo que te quiero decir es que acá hay todo un sistema que hay que clarificar y aprovechemos estas etapas no inflacionarias o menos inflacionarias para empezar a poner blanco sobre negro. El contrato se vence en el 2027 en el caso de Aguas Cordobesas. Entonces, todos estos 30 años... Justo cuando termina el gobierno. Bueno, entonces va a haber seguramente ahí un llamado a licitación nuevamente, va a haber que establecer pliegos y va a haber que usar el aprendizaje de estos 30 años de servicio para que los cordobeses de los próximos 30 años no tengan que sufrir lo que hemos sufrido los actuales cordobeses. Yo creo que los monopolios son un tema muy delicado y que los organismos de controlador tienen que ser muy independientes. Fíjate sí, te dejo terminar. Perdón, fíjate que en el tema del peaje, por ejemplo, el gobierno está de los dos lados, tiene los directores de la Camino de las Sierras y por otro lado tiene la mayoría en el ERCEP. Entonces todo lo que vienen pidiendo a este lado se lo conceden de este Pero lado. ahora la noticia de hoy es que convalidó un 50% de descuento a todos los vecinos de La Calera. Bueno, si te refería a ese tema específicamente. Producto de la lucha sostenida de los vecinos de La Calera. Ya con esto van a mermar la del intendente de La Calera y de un conjunto de legisladores de la oposición que los hemos ayudado, porque el mérito lo tienen ellos, tanto los vecinos como el intendente, los hemos ayudado a poner en la agenda pública este tema y yo creo que ellos lo van a seguir sosteniendo. ¿Por qué? Porque la reducción del peaje no resuelve el problema, porque eso es un peaje ilegal que está puesto en la puerta de la casa de la gente. Es una lucha que vienen dando desde que Rambaldi era candidato. No creo que amainen las protestas. Porque nosotros ¿No crees que con esta reducción del 50% de descuento se paren las propuestas? No creo. Es más, nosotros hemos presentado, cuando se rechazó, porque logramos llevarlo al recinto de la legislatura, se rechazó por el voto de desempate del presidente, ¿no? Pero fíjate que inmediatamente presentamos los mismos que habían presentado el proyecto de ley para sacar las casillas, presentamos un proyecto de iniciativa popular, perdón, de consulta popular. La consulta popular que permite que escuchemos a los vecinos a ver qué dicen respecto de esto. Por supuesto el oficialismo está mirando por otro lado, no quiere saber nada. Para el 2 de marzo nosotros hemos propuesto que haya una consulta popular sobre ese peaje. Bueno, vamos a intentar que se trate antes de esa época. Me resulta paradójico, quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, que el ex intendente de La Calera, como es Rufail, en su momento se abstuvo de la votación en la legislatura y ahora haya presentado un proyecto para que no paguen las motocicletas. Bueno, es paradójico, eso ¿no? Es como vos estás acá, se te arma un incendio y busca una puerta de emergencia. Esa es la puerta de emergencia de este hombre, que ha estado sinceramente manoseando a la gente, ¿no? Votantes que en su momento fueron cuando él era intendente. Claro, amagando de hacer una cosa y después hacer otra. Rodrigo, ¿qué hacemos con el ERCEP en función desde que se creó allá en uno de los gobiernos, creo que fue el primero o el segundo de José Manuel de la Sota? ¿Sirve para algo? ¿No sirve para algo? Las audiencias no son vinculantes, ahora pueden ser vía web. Yo creo que gente no puede asistir vamos a tener que buscar un mecanismo de control de los monopolios distinto. Hay que pensar alternativas, ¿no? Porque el problema de estos organismos en el mundo es cuando el poder económico, por vía directa o indirecta, no hablo de coima, sino que hablo de presión económica, coopta al que lo controla. Coopta al que lo controla. Y al cooptarlo, lo neutraliza. Entonces terminan siendo mucho más fuertes las empresas monopólicas que el organismo de contralor. Habrá que ver, por ejemplo, si no habrá que hacer un mix de técnicos con gente que tenga que ser electa por el voto popular para que estén sometidos a un control, ¿cierto? A un control popular que pueda establecer, digamos, una conducta distinta. El tema que se cuestiona es la participación de la gente
en las decisiones de autorización Sí, no va nadie. que tiene el ARCEP, ¿no? Pero a veces no va nadie porque justamente está pensando en cómo llegar a fin de mes, porque tiene que trabajar, etcétera. Y por etcétera. otro elemento más, no va nadie, creo yo, porque la gente sabe que independientemente de lo que diga, las cosas van a suceder del modo que ya está predeterminado. Entonces su pensamiento es, ¿para qué voy a ir a perder Pero tiempo si van a absolutamente, se terminar inscriben haciendo... 5 o 6 personas en las audiencias públicas. ¿Vos creés que hay 5 o 6 cordobeses nomás interesados por estos temas, que saben de estos temas? No, lo que pasa es que la gente dice, pero ¿para qué voy a ir si no me van a escuchar? Entonces, hay que La impotencia. La impotencia y el pesimismo que nace del dato de la realidad. Sí. Cada vez que vienen a pedir, se lo dan. Cada vez que vienen a pedir, se lo dan. Bueno, va a haber que repensar. Yo te digo, hay que estudiarlo un poco más al tema. Yo no me animaría a darte una versión definitiva de cómo sería un organismo controlador adecuado, pero lo que tenemos no está sirviendo. Deja mucho que desear. A mi modo de ver. Rodrigo, ya como para ir finalizando, no te quiero despedir sin que me tires algún título político, teniendo en cuenta la antesala del 2025. La otra vez, hablando con unos dirigentes, como es Javier Orgaz, me tiró un título y dice, el representante, o uno de los representantes importantes, como candidato de Encuentro Vecinal para las elecciones que viene, sería García Elorrio. Bueno, claro, mira, nosotros jugamos a fondo. Jugamos a fondo en este sentido. Siempre ponemos todo lo que tenemos en la parrilla, sí. En la parrilla. Y es lo que vamos a hacer. Es muy prematuro. Vos imaginate, la gente está viviendo cada día su padecimiento. Pero hubo una foto ahí con el juecismo, con el radicalismo, digo, que dio una señal y una especulación política. Hay que pensar alternativas. Lo que no se pueden pensar son alternativas que sean repartijas. Uno tiene que pensar un programa de gobierno. Vos tenés el 46% de nuestros chicos en 6º grado no entiende lo que lee. Vos tenés el sistema de salud mental de la provincia estallado. Vos tenés un conjunto de rutas, especialmente en la zona sur, con muchos problemas. Te estoy mencionando... Y zona productiva, ¿no? Y zona productiva. Entonces, vos decís, que no hay derecho a andar en una discusión de repartija. ¿Qué vamos a hacer con las cosas? Y te mencionás al paso 3 temas, pero un programa de gobierno exige ocuparse de los temas concretos. Y si uno está de acuerdo, puede pensar en alianzas alternativas. Pero primero, no pongamos el carro por delante de los caballos. Sería lo ideal. Rodrigo, gracias por haber venido y hasta la próxima. Gracias, en cualquier momento. Gracias a ustedes, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.